cómo vivir una vida creativa en un mundo donde constantemente nos está empujando a dejar de crear. Porque absolutamente nadie nos dice que la creatividad no desaparece de un día para otro, simplemente que se va quedando sin tiempo. Y obviamente dejamos de crear porque queremos medir todo por productividad, y aunque no lo creas, esa es una forma muy silenciosa que tiene la vida de poco a poco ir apagando nuestra creatividad. Y no creas que te va a venir a decir, deja de crear. No. Te va a venir a decir, tengo sueño, no tengo tiempo, lo dejamos para otro día, primero lo importante. Y un día simplemente te das cuenta que llevas años sin hacer algo que realmente te gusta y te hace feliz. Pero quédate en este video porque no solamente te voy a contar por qué pasa esto, sino que te voy a platicar cosas que a mí me están funcionando y que poco a poco me han estado ayudando a poder recuperar mi creatividad, incluso en esta vida de adultos y de responsabilidades. Y agárrate porque aquí te voy a llevar a tu infancia. Exacto, porque quiero que recuerdes que cuando éramos niños, la verdad hacíamos cosas y ni siquiera nos importaba si lo hacíamos bien, si quedaba perfecto. Para nosotros simplemente lo hacíamos porque era algo que queríamos hacer en el momento y que obviamente nos hacía feliz. Y dime, en esos momentos en los que tú estabas creando, te preguntabas si lo que estabas haciendo te iba a servir para algo. Jamás nos preguntamos si éramos buenos, si lo estábamos haciendo bien o si alguien iba a juzgar lo que estábamos haciendo, porque simplemente disfrutábamos hacerlo y punto. No teníamos que dar ninguna explicación, ningún por qué, lo hacías ya, se acabó. Pero luego, ¿qué pasó? Llegó la escuela, llegó el trabajo, llegaron las responsabilidades, llegaron las cuentas, llegaron los pendientes, y sin darte cuenta empiezas a escuchar esas frases como, eso no te va a dar de comer, primero tienes que hacer lo importante, cuando tengas tiempo lo haces, Y poco a poco vas dejando de crear y de perder esos momentos en los cuales tú te sentías a gusto y feliz sin que nadie te dijera absolutamente nada. Y obviamente no es porque hayas dejado de ser creativo, sino que la sociedad nos va diciendo inconscientemente que crear es más un lujo que una necesidad. Ahora, antes de comenzar cualquier cosa, siempre nos ponemos a cuestionarnos y hacernos preguntas de ¿y si no funciona? ¿Y si me juzgan? ¿Si me critican? Y aunque no lo creas, esa mentalidad mata muchísimas ideas antes de que siquiera puedan ver esas ideas la luz. Porque ahora de adultos, más que preguntarnos qué nos hace feliz, nos preguntamos qué es lo más productivo que podemos hacer. Es que el miedo simplemente cambió de nombre. Porque obviamente de niño, si hacías, por ejemplo, un dibujo y te quedaba feo, ni te importaba, porque 5 minutos después tú ya estabas haciendo otro y del anterior ya ni te acordabas. O si estabas aprendiendo a montar la bicicleta y te caías, sí te raspabas, llorabas, pero 5 minutos, ¿qué pasaba? Ahí vamos otra vez a la bicicleta, porque era la única forma en la que podíamos aprender a usarla, ¿cierto? Pues cayéndote, ¿qué más? Y no nos importaba, no estabas cometiendo ningún error, estabas aprendiendo, porque obviamente esas caídas y esos raspones lo que te estaban haciendo era enseñarte a usar bien la bicicleta, no de un día para otro, pero sí con un proceso, con un practicar todos los días. Ahora de adultos es muy diferente, porque lo que pensamos es que vamos a hacer el ridículo si cometemos un error o si no nos sale a la primera, que nos van a juzgar, que vamos a fracasar. Ese miedo que teníamos de niños pues sigue existiendo en nuestra vida adulta, simplemente que pues ahora nos pesa muchísimo más. El consumismo de ahora, aunque no lo creas, también nos afecta mucho más que en el pasado. Por ejemplo, antes dibujábamos, ahora vemos a otros dibujar. Antes hacíamos las cosas, hoy guardamos las cosas para después que tengamos tiempo, que te lo aseguro que tú eres como yo y tienes cientos de videos guardados porque tú dijiste, algún día voy a hacer esa receta, algún día voy a hacer esa manualidad. ¿Y qué pasa? No las has hecho, simplemente están ahí guardadas. Ya te vi. Y ese después realmente nunca llega, porque empiezas a ver todos estos videos que están súper bonitos, bien editados, una iluminación perfecta, el ángulo perfecto y que todo les queda súper bien aesthetic, que dices tú, yo no voy a poder lograr hacer eso. Entonces mentalmente dices,
¿para qué lo intento si no me va a salir así? Entonces no lo hago. Y ahí es en donde te das cuenta que obviamente muchas veces no es que no tengas tiempo de crear o de hacer cosas que a ti te gustan, sino que vas metiéndote en la cabeza esas ideas de que no te va a salir a la primera, de que no va a ser perfecto, y como obviamente ya traes ese pensamiento de que no te va a quedar idéntico a los videos que tú miraste, pues obviamente ni siquiera empiezas, ni siquiera lo intentas. La creatividad también necesita aburrirse. Sí, yo sé que me vas a decir que de qué me hablas, yo lo sé. Estamos en una época del consumismo, como te lo mencioné, y todo el tiempo estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, en YouTube, los podcasts, las notificaciones. Muy pocas veces tenemos esos 5 minutos donde no estamos haciendo absolutamente nada, y es ahí en donde llegan muchas de las buenas ideas, aunque no lo creas. Y es que ahora la creatividad y el crear, siento que ahora se está convirtiendo mucho más en una obligación que en algo que tú disfrutas. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ahora crear, tú lo estás viendo solamente como crear contenido, tienes que hacer cosas que te traigan dinero, ventas, clientes, algoritmo, y siento que no solamente perdemos ese momento creativo, sino que el momento de disfrutar de simplemente hacer las cosas. Y es que obviamente pues también la sociedad nos dice que tenemos que hacer solamente una cosa, y es con lo que yo te voy a ser muy sincera, he venido peleando y luchando, porque yo no puedo hacer solamente una cosa, y lo he tratado, te voy a ser bien honesta, pero me gusta hacer varias y no puedo evitarlo. Por ejemplo, a mí me gusta hacer cosas de costura, me gusta hacer manualidades, me gusta pintar, me gusta decorar lo que veo, o no sé, darles un segundo uso a otras cosas que quizás otras personas puedan tirar, no sé, o sea, me gusta hacer varias cosas, y siento que este querer de la gente que a fuerzas pues me enfoque en una cosa me hace que yo me quiera ir más a hacer todo lo que se me venga en gana. Y lo más curioso es que muchas veces caemos en esta típica frase de no, pues es que la inspiración no me llega, pues no, ni te va a llegar como un rayo de luz, no te va a aparecer porque sí, no te va a llegar un martes y te va a tocar tu puerta y te va a decir, hola, soy la inspiración, ¿estás bien? O sea, ¿te encuentras de buen humor? ¿Estamos listas? No, porque la inspiración te va a aparecer obviamente cuando tú le hagas un espacio, cuando te sientes a hacer las cosas, aunque no tengas ganas, aunque no tengas la gran idea del millón. Recuerda que las ideas muchas veces no llegan antes de empezar, sino que llegan porque empezaste. ¿Ves la diferencia? Y te voy a decir algo que nos afecta antes de tan siquiera empezar a hacer el intento de algo, y es pensar que tiene que quedar perfecto y verse perfecto al primer intento. Ahí hasta rimó, me la rifé. Y obviamente quiero que cambies tú esa mentalidad, por no es que necesites más talento, sino que más bien necesitas más intentos. No puedes obligarte a ser creativo tampoco, porque recuerda que a fuerza ni los zapatos entran, pero obviamente sí puedes hacer pequeñas cosas, pequeños cambios que van a ayudarte a que las posibilidades de que esa inspiración y de que esa creatividad vuelva a ti, porque obviamente, como te lo digo, yo sé que tienes creatividad, todos somos creativos, simplemente que pues lo vamos olvidando. Y te voy a decir un ejemplo que me ha ayudado muchísimo a entender cómo funciona esto de la creatividad. Y quiero que te imagines que la creatividad es como esta plantita, la plantita que tú tienes en tu casa. Si la dejas de regar, no se va a morir de un día para otro, ¿cierto? Poco a poco va a dejar de crecer, va a perder su color, se va a ir debilitando, y un día piensas que pues esa plantita, Dios la bendiga, ya no tiene remedio, ¿cierto? Pero si tú eres como yo, terco y amachado, vas a decir, no. ¿Qué tal que si esta plantita tiene una segunda oportunidad de vida? ¿Y qué pasa? Vuelves a cuidarla, vuelves a regarla, si le falta agua le pones agüita y miras que esa plantita se recuperó y volvió a su estado normal, verde, bonita, con sus colores, con sus flores, incluso que hasta está creciendo más de lo que estaba antes de que cuando la dejaste de cuidar. Bueno, pues así trabaja la creatividad. Es algo que tienes que trabajar todos los días, que tienes que cuidar,
que tienes que ponerle atención y que no va a pasar simplemente de la noche a la mañana porque un día decides que sí, hoy vas a ser creativo y entonces ya mañana eres creativo. No. Esto no funciona así. Cuando te hablo de recuperar la creatividad, no solamente me estoy refiriendo al arte, a pintar, a dibujar y cosas así. Te hablo de también volver a cocinar algo que te gusta, de decorar un rincón de tu casa, de tomar una foto simplemente porque te gustó el paisaje, la plantita, yo qué sé, el camino. Para todos, la creatividad tiene un significado muy diferente dependiendo de los gustos y de las cosas que nos apasionan realmente a nosotros y a nadie más, ¿ok? Y una de las cosas que me está ayudando es hacer cosas que yo sé que absolutamente nadie más va a ver así como lo escuchas. En este caso es escribir. Hace poco tiempo comencé a leer este libro que se llama El Camino del Artista, en el cual vienen varias tareas que tú tienes que hacer y una de ellas, la verdad, me gustó muchísimo y se llaman las páginas matutinas. Y esta tarea consiste en que todos los días tienes que escribir 3 páginas y el mismo libro te dice que no las vas a volver a leer. Obviamente en eso estoy escribiendo. Yo aquí tengo mi libretita con todas mis hojitas matutinas porque esto me ha ayudado muchísimo, la verdad. Todo esto me hizo pensar en que ¿cuánto hace que no hacemos algo simplemente porque nos gusta, porque queremos hacerlo, sin pensar obviamente si tiene que gustarle a alguien, si tenemos que tener la aprobación de esa persona, pues para tener que hacerlo, porque si no, no lo hacemos? Simplemente hacerlo y punto. Sin explicaciones, sin dudas, sin preguntas, sin juicios, sin absolutamente nada. Simplemente lo escribes en el momento y listo. Esta tarea no te está diciendo tienes que escribir bonito, tiene que ser perfecto, porque si no es así, ni te atrevas a tocar ese lapicero ni a abrir esa libreta. Obviamente no, porque esta tarea está hecha para que saques todo ese ruido mental de tu cabeza y lo dejes por escrito y ya no tengas obviamente que estar volviéndolo a leer, porque simplemente eso fue lo que sentiste en el momento y ya lo estás dejando ahí por escrito. Tú puedes escribir, tú puedes pintar, tú puedes hacer de comer, tú puedes hacer tu manualidad, pero hacerlo simplemente pues porque te gusta a ti. Tienes que hacer algo que simplemente ya vengas con esa mentalidad de que absolutamente nadie lo va a calificar, nadie te va a juzgar, nadie te va a decir nada porque es algo que te nació, que tú querías hacer y simplemente lo hiciste. Otra cosa que me está ayudando a recuperar mi creatividad es rodearme de cosas que me inspiren, que me motiven y que me animen a que yo quiera seguir creando, a seguir haciendo cosas. Pues obviamente porque al verlas esto me ayuda muchísimo como a sentir esta motivación, este querer hacer algo nuevo y algo distinto. Y aquí obviamente ya no te estoy hablando de pues la mente, sino te estoy hablando de tu entorno. Todo esto lo hago porque sé que no todos los días voy a estar inspirada, no todos los días voy a estar motivada, no todos los días voy a tener ganas de hacer algo. Entonces el rodearme de estas cosas me va a ayudar un poquito más a que yo quiera por lo menos intentar hacer o avanzar en algo, pintar alguna pared con una frase que yo estoy viendo todos los días y que me pueda seguir motivando en esos días que no tengo ganas, bien decorar con cosas creativas que obviamente pues me inspiren a mí a seguir creando las cosas, me ha ayudado muchísimo. Y número 3, algo que me ha ayudado un poquito más a recuperar esa creatividad es tener algo que cuidar, así como lo escuchas. Y en este caso, pues obviamente son las plantitas. Y con esto no me refiero a tener una planta nada más por tenerla, sino que me ayuda a recordarme a mí que esto no es de un día para el otro, sino que es de constancia y es de tiempo, porque obviamente ellas no van a crecer solitas, tengo que cuidarlas, ¿me entiendes? Entonces, de esta forma es como también tú vas a cuidar tu creatividad, o sea, no va a regresar de un día para otro. Todos los días tienes
tienes que ayudarle, darle ese espacio que necesita para que entonces ella regrese. Y las plantitas me recuerdan en que tengo que confiar en su proceso, que mientras yo las esté cuidando, ellas van a seguir creciendo a su tiempo, a su ritmo, sin necesidad de que yo las esté obligando, así como la creatividad. Nosotros no estamos obligando a la creatividad, estamos trabajando para que ella solita pues regrese a nosotros, porque vuelvo nuevamente, tienes creatividad, simplemente que la has olvidado. Y más que cosas que me están ayudando a recuperar mi creatividad, también lo estoy viendo como formas de cuidar mi mente y mi espacio, porque también nuevamente, como te lo menciono, todo esto nos afecta y va haciendo que dejemos nuestra creatividad a un lado, olvidada ahí en el baúl de los recuerdos, que yo siento que pues no merece estar ahí. Piensa que esto es tal vez como tu niñez y regresar a ser ese niño que eras y comenzar a jugar. Ojo, a jugar, no a producir, porque ya estamos constantemente en este pensamiento de producir y que todo lo que tienes que hacer te tiene que generar un ingreso, tiene que ser perfecto, te tiene que salir a la primera, o que tienes que esperar a que la inspiración llegue. Obviamente, pues como te lo comenté, eso no va a pasar, y tampoco te estoy diciendo, pues es que tú no sabes la vida que tenemos y necesitamos trabajar porque si no, no comemos, no pagamos. Yo lo sé porque yo también lo estoy viviendo con ustedes, o sea, todos estamos en esta vida de adultos y de responsabilidades, pero siento que también tenemos que cuidarnos a nosotros, cuidar nuestra mente, cuidar nuestro espacio, porque la creatividad no es como encontrar unas llaves que se pierden, no, obviamente no. Esto es algo que tienes que ir trabajando poco a poco con los días para que entonces vaya mejorando día con día tu creatividad. Tenemos que dejar de pensar en ese perfeccionismo de querer que todo nos salga a la primera y hacer las cosas simplemente pues porque queremos hacerlas y listo. Estas cosas que te digo que a mí me han estado ayudando tienen un porqué. Por ejemplo, las plantitas me están ayudando a mí a tener más conciencia de que las cosas llevan tiempo, llevan paciencia, llevan dedicación y que no pasan de un día para otro. Las páginas matutinas me han estado ayudando a mí a dejar todo ese ruido mental que tenemos todos los días por el trabajo, por las responsabilidades, por las obligaciones, y pues como dejarlas ahí escritas y ya quitarme un peso de encima. Yo sé que tal vez no voy a solucionar todo escribiéndolo, pero pues mínimo al escribirlo me ayuda a mí como que a relajar esa parte de mi mente y no sentirme como tan estresada durante el día. Y obviamente pues mi estudio cuida mi entorno, porque aunque tú no lo creas, los espacios en donde pasas más tiempo pues también influyen muchísimo y te pueden motivar o desmotivar, alentar o no hacer cosas que tú quieres. Y yo creo que muchas veces pues el problema no es que dejamos de ser creativos, simplemente que dejamos de cuidar esa parte que alimenta la creatividad. Y tampoco es que tienes que esperar a tener inspiración, sino que tú eres quien tiene que hacerle ese espacio a la inspiración para que poco a poco regrese y obviamente pueda ser mucho más creativo, porque al final la creatividad también se cultiva como cualquier plantita, necesita su tiempo, necesita su espacio, necesita que la cuides y obviamente que tengas paciencia con ella. Como te lo dije, pues no va a pasar de la noche a la mañana. Y si este video te recordó esa parte de ti que hace muchísimo tiempo no crea, de verdad, de todo corazón deseo que te regales 5 minutitos y que hagas algo que realmente a ti te gusta sin esperar a que alguien te diga que sí puedes hacerlo. La verdad que vas a ver un cambio diferente, no en lo que estás haciendo, sino en ti, porque vas a notar una gran diferencia entre lo que haces por obligación a lo que haces porque simplemente te hace feliz y te gusta.